Estaba en el 9º mes de embarazo, con el peso de mi vientre recordándome constantemente la vida que estaba a punto de llegar. Mi esposo, Miguel, había fallecido apenas 3 meses atrás en un accidente que destrozó nuestros sueños compartidos. Esta pequeña celebración para el bebé se suponía que sería un momento cálido de esperanza en medio de tanto dolor. Mis amigas más cercanas, algunas vecinas del barrio Salamanca donde vivíamos, y unos pocos familiares se habían reunido en la casa que Miguel y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, nuestro hogar de ensueño por el que pagamos casi 1 millón de euros después de años de trabajo en el bufete de abogados. La luz de la tarde madrileña entraba por los grandes ventanales, las risas llenaban el aire, y por un momento, me sentí en paz. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, había organizado todo con un cariño que me hacía sentir arropada. Las pequeñas prendas de color amarillo pálido colgaban de un tendedero decorativo, y en la mesa central, un pastel con forma de sonajero esperaba el momento ideal para ser compartido. Elena, abre este primero, me dijo Carmen, entregándome un paquete envuelto en papel de colores pastel mientras me acomodaba en el sillón principal, ese que Miguel había insistido en comprar porque decía que combinaba perfectamente con mis ojos. Pero antes de que pudiera siquiera deshacer el lazo, la puerta principal se abrió de golpe. Mis padres, Antonio y Mercedes, entraron como si estuvieran asistiendo a una gala corporativa, vestidos impecablemente y con esa mirada que siempre he conocido demasiado bien, la de quienes vienen a tomar el control. Detrás de ellos, mi hermana Lucía, con su sonrisa de suficiencia y ese aire de superioridad que siempre ha tenido, seguida por tíos y primos a los que ni siquiera había invitado. «Atención, por favor». La voz de mi madre resonó por toda la sala mientras le arrebataba el micrófono a Carmen. «Hoy estamos celebrando una noticia maravillosa. Mi hija Lucía acaba de ser nombrada directora general de la empresa Telecomuni». Me quedé paralizada. Las conversaciones cesaron. Los regalos para mi bebé quedaron olvidados. De repente, como si una mano invisible hubiera cambiado el decorado, vi a mi tío Roberto descolgando los pequeños bodies de bebé para colgar un cartel que decía: «Felicidades por tu ascenso, Lucía». «Mamá», susurré, acercándome a ella mientras sentía cómo la sangre abandonaba mi rostro. «¿Esto es la celebración para mi bebé?» Elena, siempre tan dramática, me respondió con ese tono condescendiente que tanto detesto. «Podemos celebrar las dos cosas. Además, el éxito de tu hermana es algo que realmente merece atención, a diferencia de, bueno, tu situación». «Mi situación». Así es como mi madre se refería a mi viudez y a mi maternidad inminente. Como si fuera algo vergonzoso, algo que esconder. Sentí que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero me contuve. No les daría ese placer. Observé cómo transformaban mi celebración. Los canapés que Carmen había preparado con tanto cariño fueron sustituidos por champán y caras bandejas de mariscos que alguien había traído. Las conversaciones sobre nombres de bebé y consejos de maternidad se convirtieron en charlas sobre acciones, inversiones y contactos empresariales. Me senté en un rincón, con la mano sobre mi vientre, sintiendo cómo mi pequeña se movía inquieta, como si también ella percibiera la injusticia. María, mi vecina del tercero, se acercó y me apretó la mano. «¿Estás bien, Elena?» «Esto es extraño». Asentí, incapaz de articular palabras. No estaba bien, por supuesto que no. Pero, ¿qué podía hacer? Confrontar a mis padres siempre había sido imposible, y ahora, con Miguel ausente y mi cuerpo agotado por el embarazo, me sentía más vulnerable que nunca. La tarde avanzaba y yo me volvía cada vez más invisible en mi propia casa. Lucía daba un discurso sobre su brillante carrera mientras mis padres asentían con orgullo. Los regalos para mi bebé fueron apartados para hacer espacio a las flores y obsequios corporativos que recibía mi hermana. «Y quiero agradecer especialmente a esta familia que siempre me ha apoyado», decía Lucía. «Sé que el éxito no llega por casualidad, sino porque hay personas que saben reconocer el verdadero talento». Las miradas de mis padres, llenas de adoración hacia ella, eran como puñales en mi corazón. Nunca me habían mirado así, ni siquiera cuando me gradué con honores, ni cuando conseguí mi primer caso importante como abogada, ni cuando Miguel y yo anunciamos que esperábamos un bebé. Entonces lo sentí, una contracción, tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la silla. Respiré profundamente, intentando mantener la calma.
Podría ser una falsa alarma, me dije. Aún faltaban 2 semanas para mi fecha prevista. Otra contracción, esta vez más intensa. Carmen, que no se había separado mucho de mí a pesar del caos, lo notó de inmediato. Elena, ¿estás bien? Estás pálida. Negué con la cabeza. No estaba bien. Nada estaba bien. Mi casa había sido invadida, mi celebración destruida, y ahora, como una cruel ironía del destino, parecía que mi hija había decidido que era el momento de llegar al mundo. Creo que el bebé viene, murmuré, mientras otra contracción me atravesaba el cuerpo. Carmen se puso en acción inmediatamente, acercándose a mi madre que seguía entregándole copas de champán a los invitados. Señora Fernández, Elena está de parto. Necesitamos llamar a una ambulancia. Mi madre apenas se inmutó. No seas ridícula. Seguro que son esas contracciones falsas. Elena siempre ha sido muy exagerada con el dolor. Pero la siguiente contracción fue tan fuerte que no pude contener un gemido. Los invitados más cercanos se giraron, sorprendidos. La música seguía sonando, las conversaciones continuaban, pero yo estaba en otro mundo, un mundo de dolor y miedo. Voy a llamar yo misma, dijo Carmen firmemente, sacando su teléfono. Y mientras ella marcaba el número de emergencias, mientras los primeros invitados comenzaban a darse cuenta de lo que ocurría, mientras mi hermana me miraba con irritación como si hubiera planeado esto para robarle el protagonismo, sentí otra contracción más. Y supe, con una certeza terrible, que este día, que debería haber sido un recuerdo dulce en medio de mi dolor, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Horas más tarde, cuando los invitados finalmente se marcharon, me encontré sentada en la escalera de mi casa, acariciando mi vientre mientras las contracciones iban y venían como olas de un mar embravecido. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Carmen había querido quedarse conmigo, pero mi padre la había prácticamente empujado hacia la puerta con la excusa de que los asuntos familiares se resuelven en familia. La decoración festiva para mi bebé había desaparecido por completo. En su lugar, globos con la frase «Felicidades por tu ascenso» flotaban por toda la sala. Las copas de champán vacías y los platos con restos de comida caros se apilaban en la cocina que Miguel y yo habíamos diseñado juntos, soñando con las cenas familiares que tendríamos allí. Mis padres se acercaron, copas de vino en mano, con esa expresión que siempre habían usado conmigo, una mezcla de decepción y condescendencia. Mi padre, con su traje impecable y su pelo canoso perfectamente peinado, se sentó en el sillón frente a mí. Mi madre permaneció de pie, alta y elegante, como si incluso sentarse a mi nivel fuera demasiada concesión. Elena, comenzó mi padre con voz pausada, la misma que usaba para cerrar negocios difíciles, creo que es momento de hablar sobre esta casa. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Es mi casa. Miguel y yo la compramos juntos. Mi madre soltó una risita que me heló la sangre. Cielo, seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para una viuda con un bebé. Necesitas algo más, adecuado para tu nueva situación. No entiendo, dije, intentando incorporarme mientras otra contracción me obligaba a apretar los dientes. Esta es mi casa, legalmente mía. Tengo todos los papeles. Mi padre bebió un sorbo de vino antes de continuar. La verdad, Elena, es que tu hermana necesita una residencia apropiada para su nueva posición. Ya sabes, para recibir clientes, organizar cenas, cosas importantes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Las contracciones eran cada vez más frecuentes, pero el dolor que me causaban sus palabras era aún más intenso. Hemos decidido que Lucía se quedará con esta casa, declaró mi madre como quien comenta el clima. Ya hemos hecho los arreglos necesarios. ¿Qué arreglos? No pueden hacer eso. Mi voz se quebró. Intenté levantarme, pero el dolor me dobló por la mitad. Mi padre sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa de cristal. Aquí está toda la documentación. La casa ahora está a nombre de tus padres, y será transferida a Lucía cuando consideremos oportuno. Miré los papeles con incredulidad. Eso es imposible. Miguel y yo firmamos.
Tengo las escrituras en la caja fuerte. Oh, Elena, suspiró mi madre, como si estuviera hablando con una niña particularmente lenta. Tu padre tiene contactos en todas partes. Un notario aquí, un funcionario allá, no fue tan difícil. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres, mi propia sangre, habían falsificado documentos para robarme la última conexión que tenía con Miguel, nuestro hogar soñado. No pueden hacer esto, repetí, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Es ilegal. Los denunciaré. Mi padre se rió con frialdad. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué dinero para contratar abogados? Tu bufete te dio una baja por maternidad, pero todos sabemos que no volverán a contratarte con un bebé a cuestas. Sin Miguel, estás sola, Elena. Cada palabra era como una puñalada. Sabía que tenían contactos, que siempre habían utilizado su influencia para conseguir lo que querían, pero jamás pensé que llegarían tan lejos, que serían tan crueles. Mi hermana Lucía apareció en ese momento, con una sonrisa de triunfo que ni siquiera intentaba disimular. Ya estoy pensando en las reformas que haré. Este color de pared es tan aburrido. Y esa cocina, por Dios, tan pasada de moda. La cocina que Miguel había diseñado específicamente para mí, con la isla central donde habíamos imaginado a nuestro hijo haciendo los deberes mientras nosotros preparábamos la cena. Lucía, por favor, supliqué, buscando un atisbo de humanidad en sus ojos. Estoy embarazada, a punto de dar a luz. Mi esposo acaba de morir. Esta casa es todo lo que me queda de él. Mi hermana se encogió de hombros. Siempre has sido tan dramática, Elena. La vida sigue. Y yo necesito esta casa más que tú. Es cuestión de prioridades familiares. Sentí una contracción tan fuerte que casi me desmayo. Estoy de parto, logré decir entre jadeos. Necesito ir al hospital. Mi madre consultó su reloj de oro. Bien, entonces no perdamos tiempo. Coge tus cosas personales. No volverás a esta casa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir? Esta es mi casa. Volveré aquí con mi bebé. No, Elena, mi padre se levantó, imponente. Ya te lo hemos explicado. Esta casa ya no es tuya. Cuando salgas por esa puerta, será para siempre. Las contracciones eran cada vez más intensas, más cercanas. Sentía que mi cuerpo se partía en dos, pero el dolor en mi corazón era aún peor. No pueden hacer esto. No pueden echarme de mi propia casa mientras estoy dando a luz. Ya lo hemos hecho, respondió mi madre con frialdad. Lucía, ayuda a tu hermana a recoger algunas cosas básicas. Mi hermana subió conmigo al dormitorio que había compartido con Miguel. En lugar de ayudarme, comenzó a tirar mis pertenencias en bolsas de basura. Los libros que Miguel me había regalado, la ropa que habíamos comprado juntos para el bebé, nuestras fotografías, todo tratado como desechos. Siempre fuiste la favorita, murmuró Lucía mientras arrancaba una foto de nuestra boda del marco. La inteligente, la responsable. Pero mírate ahora, viuda, a punto de ser madre soltera, sin casa, sin futuro. Y mírame a mí, directora general, con toda una vida por delante. Al final, yo gané. Quise responder, defenderme, pero una contracción brutal me hizo doblarme de dolor. Dejé escapar un grito que resonó por toda la casa. No seas exagerada, espetó Lucía, empujándome una bolsa. Toma tus cosas y vete. Tengo que empezar a medir para los nuevos muebles. Bajé las escaleras tambaleándome, aferrándome al pasamanos que Miguel había pulido con tanto cariño cuando nos mudamos. Mis padres esperaban en la entrada, impacientes por verme salir. ¿Dónde se supone que debo ir?, pregunté, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con el sudor del dolor. Ese no es nuestro problema, respondió mi padre. Siempre has sido una carga, Elena. Primero con tus estudios de derecho cuando podías haberte casado bien, luego con Miguel que no tenía las conexiones adecuadas, y ahora con este bebé inoportuno. Arréglate la vida en otro sitio. Me empujaron literalmente hacia la puerta. Otra contracción me atravesó,
haciéndome caer de rodillas en el umbral de la que había sido mi casa. El cielo de Madrid estaba oscureciendo, amenazante. Papá, mamá, por favor, supliqué una última vez. No me hagan esto. No nos hagan esto a mí y a mi bebé. Mi madre me miró con desprecio. Siempre has sido débil, Elena. Es hora de que aprendas que en esta vida solo sobreviven los fuertes. Y con esas palabras, cerraron la puerta en mi cara. Me quedé allí, arrodillada en el porche, con una bolsa de basura. Conteniendo los restos de mi vida anterior, sintiendo cómo mi hija luchaba por venir al mundo en el peor momento posible. Una contracción especialmente dolorosa me hizo gemir. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Estaba sola, completamente sola, traicionada por mi propia familia, a punto de dar a luz en la calle. «Señora, ¿está bien?». Levanté la mirada para ver a Paco, el anciano que vivía en la casa de enfrente, acercándose preocupado. Nunca habíamos hablado mucho, apenas un saludo al cruzarnos, pero en ese momento su rostro arrugado me pareció el de un ángel. «Estoy de parto», logré decir antes de que otra contracción me silenciara. «Me han echado, no tengo a dónde ir». El hombre no hizo preguntas. Con una fuerza sorprendente para su edad, me ayudó a levantarme. Mi esposa era enfermera. «La llevaremos al hospital ahora mismo». Mientras me ayudaba a entrar en su viejo Seat, miré por última vez la que había sido mi casa. Las luces estaban encendidas, y podía ver las siluetas de mis padres y mi hermana, celebrando su victoria mientras yo me alejaba, destrozada pero decidida a sobrevivir, no solo por mí, sino por la vida que llevaba dentro. Apenas llegué al Hospital La Paz. Paco y su esposa Consuelo me ayudaron a entrar por urgencias mientras yo luchaba contra contracciones cada vez más intensas. Las luces blancas y estériles se mezclaban con mis lágrimas mientras enfermeras y médicos me rodeaban rápidamente. Una matrona de mirada amable, Isabel se llamaba, tomó mi mano y me habló con firmeza pero con ternura. «Respira hondo, cariño. El bebé está a punto de nacer y te necesita fuerte». Quería ser fuerte, de verdad que quería, pero me sentía desmoronar por dentro. En cuestión de horas, había perdido mi hogar, había sido traicionada por mi propia sangre, y ahora estaba a punto de traer una vida al mundo completamente sola. Sin Miguel, sin familia, sin un lugar al que regresar. «No puedo hacer esto», sollocé mientras me trasladaban a la sala de partos. «No estoy preparada». «Todas decimos eso», sonrió Isabel, apretando mi mano, pero al final, sacamos fuerzas de donde no sabíamos que existían. Paco y Consuelo esperaron en la sala de espera, dos extraños convertidos en mis únicos apoyos en el momento más crítico de mi vida. Qué irónico que unos vecinos con los que apenas había intercambiado saludos mostraran más humanidad que mi propia familia. El parto se alargó durante horas que parecieron siglos. Cada contracción era una batalla, cada respiración un esfuerzo titánico. Los médicos me animaban, me guiaban, pero yo me sentía flotar en una niebla de dolor y desesperación. El rostro de Miguel aparecía en mi mente, su sonrisa, sus palabras cuando supimos del embarazo: «Será la niña más amada del mundo». ¿Y ahora, qué tendría esta niña? Una madre destrozada, sin hogar, sin recursos. «Vamos, Elena, ya veo la cabeza». Un esfuerzo más, me animó el doctor Ramírez. Cerré los ojos y busqué dentro de mí esa fuerza que Isabel mencionaba. Y entonces, algo cambió. En medio de todo el dolor físico y emocional, una pequeña chispa se encendió. No estaba luchando solo por mí ahora, estaba luchando por ese pequeño ser que me necesitaba más que nadie en el mundo. Con un último empuje, primitivo y feroz, mi hija vino al mundo. Su llanto cortó la niebla de dolor y agotamiento como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. «Es una niña preciosa y sana», anunció el doctor, colocándola sobre mi pecho. La sostuve contra mí, sintiendo su corazón latir junto al mío. Era tan pequeña, tan perfecta, con una mata de pelo oscuro como el de Miguel y unos puñitos apretados que parecían desafiar al mundo. En ese momento, en medio de las luces clínicas y el olor a desinfectante, hice una promesa silenciosa. «No dejaré que la traición sea la historia que heredes», susurré a su oído. «Habían robado mi casa, mi dignidad, mi momento, pero no robarán mi espíritu. No más».
La llamé Esperanza. Porque eso era lo que representaba para mí, la esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro mejor que mi pasado. Las horas posteriores pasaron en un borrón de exhaustación y breves momentos de claridad. Las enfermeras me ayudaron a amamantar a Esperanza, me enseñaron a cambiarla, a calmar su llanto. Cada pequeño logro se sentía como una victoria contra el mundo que se había derrumbado a mi alrededor. Consuelo entró a verme cuando permitieron visitas. Sus ojos arrugados estaban llenos de una compasión que me hizo llorar de nuevo. «Es preciosa», dijo, acariciando la mejilla de Esperanza con un dedo tembloroso. «Se parece a ti». «No tengo a dónde ir», confesé, la realidad golpeándome de nuevo. «Mis padres me han quitado todo». Consuelo apretó los labios, indignada. «Paco y yo hemos hablado. Puedes quedarte con nosotros hasta que encuentres algo. No es mucho, pero tenemos una habitación libre desde que nuestro hijo se fue a Valencia». Su oferta me dejó sin palabras. Estos desconocidos estaban dispuestos a abrirme las puertas de su hogar cuando mi propia familia me había cerrado las suyas. «No puedo aceptarlo», murmuré, avergonzada. «Claro que puedes», insistió ella. «Cuando yo era joven, también pasé momentos difíciles. Alguien me ayudó entonces. Ahora me toca a mí». La asistente social del hospital, Marta, vino a verme al día siguiente. Le conté todo entre sollozos, la muerte de Miguel, la traición de mis padres, cómo me habían echado de mi propia casa con papeles falsificados. «Esto es muy grave, Elena», dijo, tomando notas. «Lo que han hecho es ilegal. Podemos ayudarte a presentar una denuncia». Pero en ese momento, agotada física y emocionalmente, la idea de enfrentarme a mis padres en un juicio me parecía imposible. «Solo quiero un lugar seguro para mi hija», respondí. «Entiendo», asintió Marta. «Hay ayudas para madres solteras, programas de vivienda social. Mientras tanto, ¿tienes dónde quedarte? Unos vecinos se han ofrecido a acogerme temporalmente». «Bien, es un comienzo. Te daré toda la información sobre los recursos disponibles». Me entregó folletos, números de teléfono, direcciones. Promesas de ayuda que parecían tan frágiles como papel mojado frente a la magnitud de lo que enfrentaba. Esa noche, mientras Esperanza dormía en la pequeña cuna hospitalaria, tomé mi teléfono y, con dedos temblorosos, busqué el contacto de Carmen. Necesitaba una amiga, alguien que realmente me conociera. «Elena. Por Dios. ¿Dónde estás? He ido a tu casa y tus padres me han dicho cosas muy extrañas». Su voz preocupada fue como un bálsamo. Le conté todo entre susurros para no despertar a Esperanza. Con cada palabra, la historia sonaba más surrealista, más cruel. «Voy para allá ahora mismo», declaró Carmen cuando terminé. «Y escúchame bien, Elena, vamos a luchar. Lo que han hecho es criminal y no se saldrán con la suya». Después de colgar, miré a mi hija durmiendo, tan inocente, tan ajena a todo el caos que nos rodeaba. «Seremos fuertes», le prometí. «Mamá será fuerte por ti». Carmen llegó como un torbellino, con los ojos rojos de llorar y una determinación feroz en la mirada. Trajo ropa para mí y para el bebé, pañales, todo lo que había podido reunir a toda prisa. «He hablado con mi primo Javier, el abogado», me dijo mientras sostenía a Esperanza por primera vez. «Dice que lo que han hecho tus padres es absolutamente ilegal. Falsificar documentos de propiedad es un delito grave». «No tengo pruebas», murmuré. «Y ellos tienen contactos en todas partes». «Siempre hay pruebas, Elena. Tú misma eres abogada, deberías saberlo. Y por muy poderosos que sean, nadie está por encima de la ley». Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero el miedo y el agotamiento hacían que todo pareciera imposible. ¿Y mientras tanto qué? ¿Dónde vamos a vivir Esperanza y yo? No puedo imponerme a Paco y Consuelo para siempre. «Te quedarás conmigo», respondió Carmen sin vacilar. «Tengo espacio de sobra en mi apartamento. Nos arreglaremos. Pero tu trabajo, tu vida. Mi mejor amiga me necesita. Eso es todo lo que importa ahora».
Me eché a llorar de nuevo, pero esta vez, entre las lágrimas de dolor, había también lágrimas de gratitud. En medio de la oscuridad, aparecían pequeñas luces: Paco y Consuelo, Carmen, la matrona Isabel, la asistente social Marta. Personas que me recordaban que la humanidad no estaba compuesta solo de traición y crueldad. El hospital me permitió quedarme 3 días más de lo habitual, gracias a la intervención de Marta. Necesitas tiempo para recuperarte y organizar tu situación, me había dicho. Cada hora extra en esa cama hospitalaria era un regalo, un refugio temporal antes de enfrentar el mundo exterior. Durante esos días, mientras aprendía a ser madre, también comencé a planear mi futuro. Con la ayuda de Carmen, hice llamadas, consulté abogados, investigué opciones. La rabia y el dolor se transformaban lentamente en determinación. No dejaré que se salgan con la suya, le dije a Carmen una tarde mientras alimentaba a Esperanza. No solo por mí, sino por ella. Esa casa es su herencia, el último regalo de su padre. Lucharé hasta el último aliento para recuperarla. Así se habla, sonrió Carmen. La Elena que conozco siempre ha sido una luchadora. Esa noche, mientras Esperanza dormía contra mi pecho, recordé las palabras crueles de mi madre: siempre has sido débil, Elena. Qué equivocada estaba. La debilidad no está en caer, sino en no levantarse. Y yo estaba decidida a levantarme, más fuerte que nunca. El día que nos dieron el alta, salí del hospital con Esperanza en brazos y la cabeza bien alta. No tenía casa, mi familia me había traicionado, y el camino que me esperaba estaba lleno de obstáculos. Pero también tenía algo que mis padres y mi hermana jamás entenderían: el amor incondicional por mi hija y la determinación de una madre que protegerá a su cría a toda costa. Vamos a casa, dijo Carmen, cargando nuestras pocas pertenencias mientras caminábamos hacia su coche. Casa. Una palabra que ahora sonaba extraña, dolorosa. Pero mientras abrazaba a Esperanza, entendí que el hogar no es necesariamente un lugar físico. El hogar es donde están los que te aman, los que te apoyan sin condiciones. Y por ahora, ese hogar estaría en el pequeño apartamento de Carmen, entre amigos verdaderos, construyendo los cimientos de una nueva vida. Los días que siguieron al nacimiento de Esperanza fueron agotadores. Recuperarse del parto sin un hogar propio resultó ser una pesadilla que pocas personas podrían comprender. Carmen, fiel a su palabra, nos acogió en su pequeño apartamento en Lavapiés. Su sofá-cama se convirtió en mi nueva habitación, y una cuna prestada por una compañera suya del trabajo ocupaba la esquina del salón. El espacio era reducido, pero estaba lleno de amor, algo que nunca había abundado en la mansión de mis padres. Durante las noches sin sueño, mientras amamantaba a Esperanza, mi mente no dejaba de trabajar. Carmen me había cedido su viejo portátil, y entre toma y toma, investigaba, tomaba notas, planeaba. Mi formación como abogada, esa misma que mis padres habían considerado un capricho pasajero, se convirtió en mi arma más poderosa. Deberías descansar, me decía Carmen cuando me encontraba a las 3 de la madrugada con los ojos enrojecidos frente a la pantalla. Esperanza te necesita descansada. Esperanza me necesita con un techo propio, respondía yo, bebiendo otro sorbo del café que me mantenía despierta. Y cada minuto que pasa, ellos se acomodan más en lo que es nuestro. Javier, el primo de Carmen y también abogado, se convirtió en mi aliado más valioso. Nos reuníamos en cafeterías cercanas, con Esperanza dormida en su carrito, y repasábamos estrategias, opciones legales, cada pequeña grieta en la fortaleza que mis padres habían construido. Lo primero que necesitamos son las escrituras originales, explicó Javier en una de nuestras reuniones. ¿Tienes alguna copia? ¿Sabes dónde pueden estar? Cerré los ojos, intentando recordar. Miguel guardaba copias de todos los documentos importantes en una caja de seguridad. En el Banco Santander de Gran Vía. ¿Tienes acceso a esa caja? Sí, soy cotitular. Pero necesito el certificado de defunción de Miguel y mi DNI para acceder. Entonces ese es nuestro primer paso, asintió Javier. Si podemos demostrar que la propiedad era vuestra antes de las supuestas transferencias, tendremos un caso sólido. Mientras recuperaba mis fuerzas físicas, también iba recomponiendo los fragmentos de mi dignidad destrozada.
Carmen me ayudó a conseguir una entrevista en un pequeño bufete de abogados especializado en derecho de familia. El sueldo no era comparable al de mi trabajo anterior, pero ofrecían horario flexible y me permitían llevar a Esperanza cuando no tenía con quién dejarla. No es lo ideal, me dijo Luis Mendoza, el socio principal, un hombre mayor con ojos amables detrás de unas gafas anticuadas. Pero después de escuchar tu historia, mi madre también fue una madre soltera que tuvo que luchar contra viento y marea. Encontraremos la manera de que funcione. Cada pequeña victoria se sentía enorme. El primer mes de alquiler que pude pagar por mi cuenta, el primer pañal que compré con mi propio sueldo, la primera sonrisa de Esperanza que capturé con mi teléfono para guardarla como un tesoro. Mi hija crecía fuerte y hermosa, ajena al caos que nos rodeaba. Sus risas eran rayos de luz que cortaban la oscuridad en los momentos más difíciles. Mientras tanto, la investigación sobre las acciones de mis padres avanzaba. Javier había conseguido contactar con antiguos compañeros que trabajaban en el registro de la propiedad. Lo que descubrimos fue más sórdido de lo que imaginaba. Han falsificado no solo las escrituras, me explicó Javier con expresión grave, sino también tu firma en un supuesto contrato de venta. Y lo peor, han sobornado a un funcionario del registro para que alterara las fechas. Es un entramado complejo. ¿Podemos demostrarlo? Estamos en ello. El funcionario en cuestión está siendo investigado por otros casos similares. Si logramos que confiese. Cada día era una batalla, pero cada pequeño avance me daba fuerzas para continuar. Recuperé las escrituras originales de la caja de seguridad. Contacté con el notario que había gestionado nuestra compra. Busqué y encontré testigos que podían corroborar que Miguel y yo éramos los legítimos propietarios. Estamos construyendo un caso sólido, me aseguró Javier después de 3 meses de investigación. Pero Elena, debes estar preparada. Tus padres son personas poderosas. Intentarán desacreditarte, tal vez incluso cuestionar tu capacidad como madre. Que lo intenten, respondí, mirando a Esperanza que ya comenzaba a sostener la cabeza por sí misma. No hay nada que puedan decir o hacer que me detenga ahora. Carmen fue mi roca durante esos meses. Me sostuvo en los momentos de duda, me animó cuando el cansancio amenazaba con vencerme, y amó a Esperanza como si fuera su propia sobrina. Su pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar, pero ambas sabíamos que era una solución temporal. He estado ahorrando, le confesé una noche mientras compartíamos una botella de vino barato. Esperanza dormía plácidamente en su cuna. Pronto podré alquilar un estudio para nosotras. Sabes que no tenéis que iros, protestó Carmen. Me encanta teneros aquí. Lo sé, y nunca podré agradecerte lo suficiente. Pero necesitamos nuestro propio espacio. Y necesito demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. Una semana después encontré un pequeño estudio en Tetuán. No era el barrio más elegante de Madrid, ni remotamente comparable a la casa que mis padres me habían robado, pero tenía buena comunicación con mi trabajo y el alquiler era razonable. El espacio era mínimo, una habitación que hacía las veces de salón, dormitorio y cocina, más un diminuto baño. Pero era nuestro. El día que firmé el contrato de alquiler, lloré. Eran lágrimas mezcladas de orgullo, alivio y determinación. Esperanza, con sus 5 meses, me miraba con sus grandes ojos oscuros como los de Miguel, como si entendiera la importancia del momento. Es solo el principio, mi amor, le susurré, besando su frente suave. Pronto recuperaremos lo que es nuestro. Mi rutina se convirtió en un ejercicio de malabarismo constante, el trabajo en el bufete, el cuidado de Esperanza, las reuniones con Javier para avanzar en el caso contra mis padres. Cada minuto estaba contabilizado, cada euro cuidadosamente administrado. No había espacio para errores, ni tiempo para autocompasión. Una tarde, mientras regresaba del trabajo con Esperanza en su carrito, vi a mi hermana Lucía saliendo de una boutique de lujo en el centro. Llevaba bolsas de compras caras y hablaba animadamente por teléfono. Me quedé paralizada, observándola desde la distancia. Estaba usando mi desgracia para financiar su estilo de vida, viviendo en la casa que Miguel y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Por un momento, la rabia amenazó con ahogarme. Quería confrontarla, gritarle,
hacerle sentir una fracción del dolor que ella me había causado. Pero entonces Esperanza gorjeó alegremente, estirando su manita hacia mí. La miré y respiré hondo. La venganza llegaría, pero a mi manera, en mis términos. No rebajándome a su nivel. 6 meses después del nacimiento de Esperanza, nuestro caso estaba listo. Javier había reunido suficientes pruebas para presentar una demanda formal contra mis padres por falsificación de documentos, fraude y abuso de poder. El funcionario corrupto había confesado bajo presión, revelando detalles que incluso a mí me sorprendieron por su crueldad calculada. Tenemos un caso muy fuerte, me aseguró Javier. Pero debemos estar preparados para una batalla larga y sucia. Tus padres no cederán fácilmente. No esperaba menos, respondí. ¿Cuándo presentamos la demanda? Podemos hacerlo la próxima semana. Pero Elena, hay algo más que deberíamos considerar. ¿Qué? La prensa. Esta es una historia que llamaría mucho la atención. Padres poderosos que despojan a su hija viuda y embarazada de su hogar. Podría ser una presión adicional para ellos. Me quedé pensativa. Mis padres siempre habían cuidado meticulosamente su imagen pública. La idea de verse expuestos, de que sus amigos y colegas conocieran sus acciones, sería devastador para ellos. Déjame pensarlo, pedí. No quiero que Esperanza crezca viendo su historia familiar en los titulares. Esa noche, mientras acunaba a mi hija para dormirla, tomé mi decisión. No solo recuperaría mi casa, sino que lo haría de manera que mis padres y mi hermana sintieran el peso completo de sus acciones. La justicia no sería suficiente, necesitaba que experimentaran la misma humillación pública que me habían hecho sufrir a mí. Con Esperanza dormida en mis brazos, envié un mensaje a Javier: adelante con todo. Es hora de que conozcan las consecuencias de sus actos. La demanda fue presentada una semana después. Y tal como Javier había anticipado, no pasó mucho tiempo antes de que la historia captara la atención de varios periodistas. El contraste era demasiado dramático para ser ignorado: unos padres adinerados que despojaban a su hija viuda y embarazada de su hogar en el momento más vulnerable de su vida. Rechacé la mayoría de solicitudes de entrevistas, protegiendo mi privacidad y la de Esperanza. Pero permití que se conocieran los hechos, los documentos, las pruebas irrefutables del fraude. La reacción pública fue inmediata y contundente. Prepárate, me advirtió Javier una tarde. Tus padres han contratado al mejor bufete de Madrid. Esto se pondrá feo antes de mejorar. Estoy lista, respondí, mirando a Esperanza que comenzaba a gatear por nuestro pequeño estudio. Por ella, estoy lista para cualquier cosa. Una fría tarde de noviembre, casi un año después de que me expulsaran de mi hogar, me encontré de pie frente a las puertas de mi antigua casa. El viento cortante de Madrid agitaba mi cabello mientras observaba la fachada que Miguel y yo habíamos elegido con tanto cuidado. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de mí se encontraban Javier y su equipo legal, 2 agentes de policía con expresiones severas, y una reportera de El País que había seguido mi caso desde el principio. Esperanza estaba segura con Carmen. Este no era un momento para mi hija. Este era el momento de reclamar justicia, de cerrar un círculo de dolor que había comenzado hace exactamente un año. ¿Estás lista?, preguntó Javier, colocando una mano en mi hombro. Asentí, sintiendo una calma que me sorprendió. Durante meses había imaginado este momento, lo había soñado, lo había temido. Y ahora que estaba aquí, no sentía la tormenta emocional que esperaba, sino una tranquilidad férrea. La tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. Javier tocó el timbre. Los segundos que tardaron en abrir la puerta se sintieron como horas. Finalmente, el rostro de mi madre apareció en el umbral. Su habitual expresión de seguridad aristocrática se desvaneció instantáneamente al verme. Palideció, sus ojos recorrieron nerviosos al grupo que me acompañaba, deteniéndose en los uniformes policiales. Elena, murmuró, casi sin aliento. ¿Qué significa esto? Hola, mamá, respondí con una voz que no reconocí como mía, serena y cortante. Creo que sabes exactamente qué significa. Mi padre apareció detrás de ella, su imponente figura ahora encorvada por la sorpresa.
Detrás de ellos, pude ver a Lucía congelada en medio del vestíbulo, con una copa de vino en la mano y la boca abierta en una expresión de shock. Señores Fernández, intervino uno de los policías. Tenemos una orden judicial para el registro de esta propiedad y la incautación de documentos relacionados con el caso de falsificación y fraude inmobiliario número 287/2023. Le entregué personalmente a mi padre la notificación oficial. Sus manos temblaron al tomarla, sus ojos recorriendo frenéticamente las palabras que sellaban su destino. Esto es un error, balbuceó, mirando a su alrededor como buscando una salida. Seguramente podemos resolver esto en privado, como familia. Ya no somos familia, respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. Ustedes tomaron esa decisión cuando me echaron a la calle embarazada y robaron el último recuerdo que tenía de mi esposo. La reportera de El País, Marisa Torres, observaba atentamente, tomando notas discretas. No había cámaras, habíamos acordado que este momento no sería un espectáculo, pero sus palabras aparecerían mañana en un artículo que todo Madrid leería. Elena, cariño, mi madre cambió repentinamente a un tono meloso que conocía bien, estábamos preocupados por ti, solo queríamos lo mejor. Ahórrate las mentiras, la interrumpí. Los jueces leerán las transcripciones de las llamadas que hiciste al funcionario del registro. Sabemos todo. Mi hermana Lucía finalmente reaccionó, acercándose a la puerta con la arrogancia que siempre la había caracterizado. No puedes entrar así en mi casa. Tengo derechos. No es tu casa, respondió Javier con profesionalidad glacial. Según establece la orden judicial, esta propiedad queda bajo custodia legal hasta la resolución del caso. Les sugiero que cooperen plenamente con los agentes. Los policías entraron, seguidos por Javier y dos asistentes legales que comenzaron a revisar y documentar todo. Yo permanecí en el umbral, observando cómo el rostro de mis padres pasaba del shock al miedo, y finalmente, a esa expresión que conocía tan bien, el cálculo frío de quienes ya están planeando su próximo movimiento. Esto no quedará así, susurró mi padre cuando los policías se alejaron para inspeccionar el despacho. Tenemos conexiones que ni imaginas. Imagino perfectamente tus conexiones, papá, respondí con una sonrisa leve. De hecho, muchas de ellas están siendo investigadas en este momento. Es sorprendente cómo la gente habla cuando ve que el barco se hunde. Mi madre se dejó caer en una silla, su máscara de dignidad completamente resquebrajada. ¿Qué quieres de nosotros, Elena? ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero justicia. Y quiero que Esperanza, mi hija, crezca sabiendo que su madre luchó por lo que era correcto, incluso contra su propia sangre. La mención de mi hija hizo que mi madre levantara la mirada. ¿La niña está bien? Esa pregunta, la primera muestra genuina de interés por su nieta, llegaba un año tarde. Está perfectamente. Creciendo fuerte y hermosa, sin necesitar nada de ustedes. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio tenso mientras los agentes y el equipo legal hacían su trabajo. Yo recorrí lentamente la planta baja de la casa, notando los cambios que habían hecho. Los muebles que Miguel y yo habíamos elegido con tanto cuidado habían sido reemplazados por piezas ostentosas más acordes con el gusto de mi hermana. Las fotos de nuestra boda habían desaparecido, sustituidas por imágenes de Lucía en eventos corporativos. En la cocina, sin embargo, encontré algo que me dejó sin aliento, escondida en un estante alto, la taza de café favorita de Miguel, esa con el logo de la Universidad Complutense donde nos conocimos. La tomé entre mis manos, sintiendo su cerámica familiar, recordando las mañanas en que lo veía beber de ella mientras leía el periódico. Encontramos algo, anunció uno de los asistentes legales desde el despacho. Un archivo oculto con todos los documentos originales y los falsificados. Mi padre, que había mantenido una fachada de indignación hasta ese momento, se desplomó visiblemente. Antonio Fernández, dijo formalmente uno de los policías, queda detenido por los delitos de falsificación de documentos públicos, fraude procesal y estafa agravada. Mientras leían sus derechos a mi padre, Lucía se acercó a mí, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y miedo. Estás destruyendo a esta familia, siseó. Ustedes destruyeron esta familia hace mucho tiempo, respondí con calma. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que dejaron. 3 horas después,
cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, la operación concluyó. Mi padre fue trasladado a la comisaría para prestar declaración. Mi madre y Lucía recibieron la orden de no abandonar la ciudad mientras continuaba la investigación. Y yo, con la taza de Miguel en mis manos como único recuerdo que quise rescatar ese día, me preparaba para marcharme. La casa queda precintada, explicó Javier. Nadie puede entrar hasta que el juez tome una decisión, pero con las pruebas que hemos encontrado hoy, es cuestión de tiempo. Asentí, mirando por última vez la que había sido mi casa, la que pronto volvería a serlo. ¿Cuánto tiempo? Con un caso tan claro como este, y con la presión mediática, semanas, tal vez un par de meses. Marisa, la periodista, se acercó a mí antes de que nos marcháramos. Elena, ¿quieres hacer alguna declaración para el artículo? Lo pensé un momento. Solo esto, la justicia puede ser lenta, pero siempre llega. Y ningún poder o dinero puede comprar la paz que viene de hacer lo correcto. Esa noche, mientras acunaba a Esperanza en nuestro pequeño estudio, le conté lo sucedido como si fuera un cuento. Ella, con sus ojos brillantes y atentos, parecía entender la importancia de ese día. Pronto volveremos a casa, mi amor, le susurré. A nuestra verdadera casa. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia apareció en la portada del País, luego se extendió a otros medios. Empresario prestigioso detenido por despojar a su hija viuda y embarazada, el fraude inmobiliario que conmociona a Madrid, la batalla legal de una madre por la herencia de su hija. Los titulares se multiplicaban, exponiendo cada detalle sórdido de lo que mis padres habían hecho. El teléfono no dejaba de sonar, periodistas, antiguos compañeros de universidad, incluso clientes del bufete de mis padres que, horrorizados por lo que habían leído, querían expresar su apoyo. Carmen filtraba las llamadas, protegiéndonos a Esperanza y a mí del repentino interés público. Una semana después de la intervención policial, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo Mendoza, uno de los socios más antiguos del bufete de mi padre. Elena, he seguido tu caso con mucho interés, dijo con voz grave. Quiero que sepas que varios de nosotros no teníamos idea de lo que tu padre había hecho. Estamos consternados. Gracias por decírmelo, Rodrigo. Hay algo más, continuó. El bufete está en crisis. Los clientes están rescindiendo contratos, la reputación está por los suelos. Varios socios estamos considerando separarnos y formar una nueva firma. Y nos gustaría ofrecerte un puesto. Me quedé sin palabras. La ironía era casi poética, el mismo bufete que mi padre había construido, que siempre me había hecho sentir insignificante, ahora me ofrecía un lugar entre sus filas. Es muy generoso, Rodrigo, pero tengo un trabajo ahora. Uno que me permite estar con mi hija y donde me respetan. Por supuesto, lo entiendo. La oferta queda abierta. 3 semanas después de la redada, Javier me llamó con noticias que cambiaron todo. La jueza Alicia Domínguez, conocida por su firmeza en casos de corrupción, había tomado una decisión preliminar. La casa quedaba oficialmente bajo mi custodia mientras continuaba el proceso. Podía mudarme de inmediato. ¿Es definitivo?, pregunté, casi sin creer lo que escuchaba. El caso principal sigue su curso, pero dado que las pruebas son tan contundentes, la jueza ha considerado que no hay motivo para privarte del uso de la vivienda mientras tanto. Es una victoria importante, Elena. Esa misma tarde, Javier me entregó las llaves de mi casa. Las sostuve en mi mano, sintiendo su peso familiar. ¿Y mis padres y Lucía? Tu padre sigue bajo fianza, con cargos graves pendientes. Tu madre y tu hermana han tenido que buscar otro lugar para vivir. Las cuentas de la empresa familiar han sido congeladas mientras la investigación continúa. La noticia se extendió rápidamente. Carmen organizó un pequeño grupo de amigos para ayudarme con la mudanza. En cuestión de días, Esperanza y yo estaríamos de vuelta en el hogar que Miguel y yo habíamos creado. Has ganado, me dijo Carmen mientras empacábamos nuestras escasas pertenencias en el estudio. Has recuperado lo que es tuyo. No, aún no, respondí, pensando en los meses de batalla legal que aún nos esperaban. Pero hemos dado el primer paso. La noche antes de la mudanza, mientras Esperanza dormía profundamente,
recibí un mensaje que no esperaba. Era de mi madre: necesitamos hablar. Por favor. Después de un año de silencio, después de todo el daño causado, ahora querían hablar. La tentación de ignorar el mensaje era fuerte, pero algo dentro de mí, quizás la abogada que siempre busca escuchar ambas partes, quizás la hija que una vez fui, me hizo responder: mañana, a las 11, en la cafetería Oriol. Solo tú. Al día siguiente, con Esperanza en brazos, entré en la pequeña cafetería del centro. Mi madre ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas y sin el maquillaje impecable que siempre había sido su sello personal. Al vernos, se puso de pie, sus ojos fijos en Esperanza. «Es preciosa», murmuró. «Se parece tanto a ti cuando eras bebé». Me senté frente a ella, manteniendo a Esperanza en mi regazo como un escudo. «¿De qué querías hablar, mamá?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había visto en mi vida. «Quería pedirte perdón. Sé que es tarde, sé que probablemente no signifique nada para ti, pero necesitaba decírtelo». La miré en silencio, buscando la manipulación detrás de sus palabras. Siempre había sido experta en conseguir lo que quería a través de pequeñas actuaciones emocionales. «Tu padre nos está arrastrando a todos en su caída», continuó. «La empresa está al borde de la quiebra, hemos perdido casi todo. Lucía está destrozada, ¿su carrera?». «No me has llamado para pedir perdón», la interrumpí, viendo finalmente su verdadera intención. «Has venido a pedir clemencia». Sus ojos se endurecieron por un instante, antes de volver a su expresión afligida. «Elena, somos familia a pesar de todo. Seguro que podemos encontrar una solución que no nos destruya completamente». Esperanza comenzó a inquietarse, como si sintiera la tensión en el ambiente. La mecí suavemente mientras consideraba mis palabras. «¿Sabes qué pensé durante meses, mamá? Que cuando llegara este momento, cuando finalmente tuviera el poder de haceros sentir el mismo dolor que me causasteis, me sentiría completa. Que la venganza traería algún tipo de paz». Mi madre me miró expectante, casi esperanzada. «Pero ahora me doy cuenta de que no necesito destruiros. Ya lo habéis hecho vosotros mismos, con vuestra avaricia y crueldad. Lo único que necesito es proteger a mi hija y honrar la memoria de Miguel». Me levanté, ajustando a Esperanza en mis brazos. «El caso seguirá su curso legal. No pediré nada más de lo que me corresponde legítimamente, mi casa y una compensación por los daños causados. El resto dependerá de la justicia. Elena, por favor». Su voz se quebró, pero esta vez, sus lágrimas parecían genuinas. «Adiós, mamá. Si algún día quieres conocer realmente a tu nieta, si decides ser la abuela que ella merece, quizás podamos hablar. Pero no hoy». Salí de la cafetería con la frente alta, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era perdón lo que sentía hacia mis padres, pero tampoco odio. Era algo más complejo, la comprensión de que sus acciones los habían definido, no a mí. Y que mi futuro, y el de Esperanza, ya no estaría marcado por su sombra. Me encontraba nuevamente en el salón donde mi celebración para el bebé había sido arruinada, pero esta vez era verdaderamente mío. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más libre, como si ella también hubiera estado esperando que se hiciera justicia. La luz entraba a raudales por los ventanales que daban al pequeño jardín trasero, iluminando el espacio que poco a poco volvía a sentirse como un hogar. Esperanza, ahora con más de un año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre la alfombra nueva que había comprado para reemplazar la que Lucía había manchado con su vino caro. Sus risitas llenaban las habitaciones que durante meses habían estado vacías y frías bajo precintos judiciales. «Ven aquí, mi amor», la llamé, extendiendo mis brazos. Ella se giró hacia mí con esa sonrisa que era idéntica a la de Miguel, y avanzó 3 pasos antes de caer sentada, riendo como si fuera el mejor juego del mundo. La recogí del suelo y la abracé contra mi pecho, sintiendo una oleada de orgullo tan intensa que casi me mareó. Habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos triunfado, recuperando no solo nuestra casa, sino también nuestra dignidad. El caso judicial contra mis padres había concluido finalmente 3 semanas atrás.
Después de meses de audiencias, testimonios y evidencias, el juez Martínez había dictado una sentencia que remeció los círculos empresariales de Madrid. Mi padre fue condenado a 4 años de prisión por falsificación de documentos y fraude, aunque debido a su edad avanzada y estado de salud, cumplía la sentencia en arresto domiciliario. Mi madre recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Ambos fueron obligados a pagar una compensación económica sustancial que aseguraría el futuro de Esperanza. Lucía se había librado de cargos criminales, pero su reputación había quedado destruida. Ninguna empresa importante quería contratarla después del escándalo. Según Carmen, que seguía teniendo contactos en común, mi hermana había aceptado un puesto en una pequeña filial en Valencia, lejos del ojo público madrileño. El imperio familiar que mis padres habían construido durante décadas se había desmoronado como un castillo de naipes. El bufete de abogados se había dividido, con la mayoría de socios distanciándose del nombre Fernández. Las propiedades fueron vendidas para pagar multas y compensaciones. Los amigos poderosos desaparecieron tan rápido como habían llegado cuando mi padre estaba en la cima. Pero yo no sentía la satisfacción vengativa que había imaginado. En su lugar, había una tranquilidad serena, la paz de saber que la justicia, aunque lenta, había llegado finalmente. Elena, ¿dónde quieres que ponga estos libros? La voz de Carmen me sacó de mis pensamientos. Mi amiga sostenía una caja con los pocos libros que había podido comprar durante nuestros meses de estrechez económica. En la estantería del despacho, por favor. Estoy intentando reconstruir la biblioteca que teníamos Miguel y yo. Carmen asintió y se dirigió al pequeño despacho que antes había sido de mi marido, y que ahora yo utilizaba para trabajar desde casa algunos días. Después de todo lo ocurrido, había decidido no regresar al ritmo frenético de los grandes bufetes. En cambio, había aceptado una oferta del pequeño despacho que me había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba, trabajando en casos de derecho familiar y ayudando a personas que, como yo, luchaban contra adversidades que parecían imposibles de superar. ¿Has pensado en la propuesta de escribir un libro sobre tu experiencia?, preguntó Carmen al regresar. La editorial sigue interesada. Negué con la cabeza. No quiero revivir todo ese dolor, al menos no todavía. Quizás algún día, cuando Esperanza sea mayor y pueda entender. Por ahora, prefiero mirar hacia adelante. Puse a Esperanza en su parque de juegos y me acerqué a la chimenea, donde había comenzado a reconstruir el altar de recuerdos que tanto significaba para mí. Las fotos de Miguel volvían a ocupar un lugar central, nuestra boda, nuestros viajes, los momentos cotidianos que ahora parecían tesoros irreemplazables. Junto a ellas, nuevas fotos de Esperanza marcaban el comienzo de nuestra nueva vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comenté mientras acomodaba un portarretratos. A veces pienso que todo esto tenía que pasar. Como si fuera una prueba que necesitaba superar para realmente conocer mi propia fuerza. Carmen me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Siempre supe que eras fuerte, Elena. Pero lo que has demostrado este año es extraordinario. Sonreí, reconociendo el cumplido. No lo habría logrado sin ti, sin Javier, sin todas las personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Esperanza dio un pequeño grito de emoción, reconociendo el sonido que generalmente anunciaba visitas interesantes. Debe ser Paco y Consuelo, dije, dirigiéndome a la puerta. La pareja de ancianos que me había ayudado en mi momento más oscuro se había convertido en parte fundamental de nuestra pequeña familia elegida. Venían todos los domingos a almorzar, trayendo siempre algún dulce casero y juguetes para Esperanza, quien los adoraba como a los abuelos que realmente se merecía. Al abrir la puerta, sin embargo, no me encontré con los rostros arrugados y sonrientes de mis vecinos, sino con mi madre. Estaba pálida, más delgada que la última vez que la había visto en la cafetería, y llevaba un pequeño paquete en las manos. Sus ojos, siempre altivos, ahora mostraban una vulnerabilidad que jamás había visto en ella. Elena, dijo con voz tenue. Sé que no me esperabas. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo como el pasado y el presente colisionaban de manera incómoda. Detrás de mí, escuché a Carmen acercarse con pasos cautelosos. ¿Qué haces aquí, mamá?, pregunté finalmente, sin moverme para dejarla entrar. Ella tragó saliva, visiblemente nerviosa.
Sé que no tengo derecho a estar aquí, después de todo lo que hicimos. Pero, hoy es el cumpleaños de tu padre, y está muy mal de salud. Los médicos dicen que podría ser su último año, y él quería que te entregara esto. Extendió el pequeño paquete hacia mí. Lo tomé con cautela, como si pudiera contener algo peligroso. Es para Esperanza, en realidad, añadió mi madre. Era tu osito de cuando eras pequeña. Tu padre lo guardó todos estos años. Abrí el paquete despacio. Dentro, efectivamente, estaba el pequeño oso de peluche marrón que había sido mi compañero inseparable durante mi infancia. Estaba desgastado por los años, pero limpio y cuidadosamente arreglado. Un pequeño detalle de humanidad en personas que habían demostrado tener tan poca. Gracias, dije simplemente, sin saber qué más añadir. Mi madre asintió, y noté que sus ojos se humedecían. Sé que probablemente no significa nada después de lo que hicimos, pero tu padre y yo, realmente lo sentimos, Elena. El orgullo, la ambición, nos cegaron completamente. ¿Y Lucía? ¿También lo siente? Mi madre desvió la mirada. Lucía tiene su propio camino que recorrer. Está adaptándose a su nueva realidad. Traducción: mi hermana seguía culpándome por la caída de la familia, incapaz de reconocer su propio papel en la tragedia. Nos quedamos en silencio, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotras. Desde el interior de la casa, escuché la risa burbujeante de Esperanza. ¿Es ella?, preguntó mi madre, con anhelo evidente en su voz. ¿Mi nieta? Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta, proteger a Esperanza de las personas que tanto daño nos habían causado. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que el perdón no era para ellos, sino para nosotras. Sí, respondí finalmente. ¿Quieres conocerla? Solo unos minutos. La expresión de mi madre se transformó, una mezcla de sorpresa y gratitud llenando su rostro envejecido. Me encantaría. La dejé entrar, consciente de la ironía. Ella, que me había expulsado de esta misma casa, ahora entraba como invitada, por mi gracia. Carmen me miró con preocupación, pero le hice un gesto para tranquilizarla. Esto era algo que necesitaba hacer, un capítulo que necesitaba cerrar a mi manera. Esperanza estaba sentada en su parque, jugando con unos bloques de colores. Al ver a la extraña, alzó sus grandes ojos oscuros con curiosidad. Esperanza, dije, acercándome y tomándola en brazos. Esta es tu abuela Mercedes. Mi madre contuvo el aliento, extendiendo una mano temblorosa hacia la niña. Esperanza la miró fijamente antes de ofrecer una de sus sonrisas radiantes que iluminaban toda la habitación. Es igual a ti, susurró mi madre. Tiene tus ojos, tu sonrisa. Tiene la sonrisa de Miguel, corregí suavemente. Y mis ojos, sí. Mi madre asintió, aceptando la corrección. Es perfecta, Elena. Has hecho un trabajo maravilloso con ella. Lo he hecho, afirmé, sin falsa modestia. A pesar de todo, hemos salido adelante. Dejé que mi madre sostuviera a Esperanza por unos minutos. Mi hija, con la inocencia y generosidad que solo los niños poseen, se dejó abrazar por esta mujer que desconocía todos los matices de nuestra historia. Para ella, era simplemente una persona más que admiraba sus rizos y le hablaba con voz dulce. Cuando el timbre sonó nuevamente, anunciando la llegada de Paco y Consuelo, supe que era el momento de terminar esta visita inesperada. Tenemos invitados para almorzar, dije, recogiendo a Esperanza de los brazos de mi madre. Ella asintió, entendiendo la indirecta. Por supuesto. Gracias por permitirme verla. No voy a prohibirte que conozcas a tu nieta, dije mientras caminábamos hacia la puerta. Pero será en mis términos, mamá. Y necesitaré tiempo. Lo entiendo, respondió ella, deteniéndose en el umbral. Tiempo es lo único que nos queda ahora. Después de que se marchó, recibiendo apenas un saludo formal de mi parte, me encontré con las miradas inquisitivas de mis verdaderos apoyos, Carmen, Paco y Consuelo. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, siempre protectora. Sorprendentemente, sí, respondí,
todavía sosteniendo el viejo osito de peluche. Creo que era algo que necesitaba hacer, no por ellos, sino por mí. Y por Esperanza. El almuerzo transcurrió con la calidez habitual, lleno de conversaciones ligeras, anécdotas divertidas y planes para el futuro. Paco había traído una botella de vino especial para celebrar que finalmente estábamos instaladas en nuestro hogar legítimo. Consuelo había horneado una tarta de manzana cuyo aroma llenaba toda la casa. Cuando llegó el momento del brindis, miré a mi alrededor, a estas personas que se habían convertido en mi familia verdadera, a mi hija que jugaba feliz en su silla alta, a la casa que volvía a ser un hogar. Por los nuevos comienzos, propuse, alzando mi copa. Y por las lecciones aprendidas. Por ti, Elena, añadió Carmen, con orgullo brillando en sus ojos. La mujer más valiente que conozco. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado y Esperanza dormía plácidamente en su habitación recién decorada, me senté en el porche trasero con una taza de té. El cielo de Madrid brillaba con estrellas sorprendentemente visibles para una noche urbana. Pensé en todo lo ocurrido, en el camino recorrido desde aquel día terrible en que mi mundo se derrumbó. Pensé en Miguel, en lo orgulloso que estaría de ver cómo había luchado, cómo había protegido el hogar que construimos juntos. Pensé en mis padres, en la justicia que finalmente había llegado para ellos, no como venganza, sino como consecuencia natural de sus acciones. Y pensé en Esperanza, en la niña extraordinaria que crecía día a día, ajena al drama que había rodeado sus primeros meses de vida. Me prometí que conocería su historia algún día, no como una saga de traición y dolor, sino como un testimonio de resistencia y amor. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Javier: ¿cómo va todo en tu primer día oficial en casa? Sonreí, recordando que le debía tanto a ese hombre que había creído en mi caso cuando parecía imposible. Perfecto, respondí. Por fin se siente como un hogar de verdad. Te lo mereces, Elena. Disfrútalo. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. No había reconstruido esta casa para borrar el pasado, sino para honrarlo. Las fotos de Miguel seguirían en la repisa, recordándome el amor que habíamos compartido. Los juguetes de Esperanza llenarían el suelo como confeti, señal de una vida en pleno desarrollo. Las risas de amigos verdaderos resonarían en las paredes que una vez fueron testigos de mi humillación. Esta era nuestra victoria, en nuestros términos. No una venganza amarga, sino un triunfo dulce de justicia y renovación. Cuando entré nuevamente en la casa, me detuve frente al pequeño altar de recuerdos. Junto a las fotos de Miguel, coloqué el viejo osito de peluche que mi madre había traído. No como símbolo de perdón o reconciliación, sino como recordatorio de que a veces, el pasado puede coexistir con el presente sin definirlo. Subí las escaleras hacia el dormitorio principal, deteniéndome como siempre hacía para mirar a Esperanza dormir en su cuna. Su respiración tranquila, sus pequeños puños cerrados junto a su cara, su expresión de paz absoluta, era mi recordatorio diario de que todo había valido la pena. Descansa, mi amor, susurré. Mañana nos espera un nuevo día en nuestro hogar. Un hogar que nadie nos quitará jamás. Y con esa promesa, cerré suavemente la puerta, dejando que los sueños de mi hija florecieran protegidos y seguros, como debía ser desde el principio.